Cefas y que con el frío reinante aquí hagamos patria y la ciencia nos ilumine y el conversatorio nos entusiasme, porque creo que el tema de hoy es sumamente relevante tanto para los alumnos como para los profes. Pero los alumnos estarán estudiando, así que no tuvieron tiempo. Están usando la IA para estudiar. Sí. Oye, y ya, esa es una cosa. Y la segunda es que quiero agradecer la generosidad del profe Cárdenas, que accedió a que pudiéramos hacer este conversatorio esta semana, y la próxima semana él tiene un seminario formal con la presentación de un tema que es... Misterioso todavía. Medio misterioso, porque es una palabra que no la ubico bien y que no he tenido tiempo de googlearla bien para saber exactamente qué implicaba. Entonces, ya, vamos a hacer este conversatorio y tú elegiste una modalidad de... Sí, miren, vas a primero voy presentar un poquito para introducir el tema. Yo lo introduzco. Sí, pues. Ya, mire, primero va a ser 15 minutos para introducir el tema, por ejemplo, y luego conversamos, porque esto hay que conversarlo. Es un tema de discusión muy álgido en todas las universidades del mundo. Empezaron hace 5 años esto, nosotros todavía estamos en pañales y hay que hacerlo porque ya están usando los estudiantes y muchos académicos intensamente. Entonces, primero voy a hacer una... Lamentablemente no puedo, porque voy a mostrar una de las cosas que se hace. Este es un documento extenso de la UNESCO que no recomiendo leer, ¿te fijas? Pero déjenme ver aquí. Entonces, voy a usar el sistema que tiene Windows para hacer el resumen de un documento muy extenso y muy conceptual. No he evaluado cómo es el resumen, pero este documento, que toma varios días leerlo, en este momento está haciendo el resumen el computador. En un sistema que es gratis, está metido en Windows. ¿Entiendes? Está trabajando. Se demora un minuto probablemente. Ya, ahí dice lo que está haciendo. Mientras ustedes almuerzan, comen lo que ¿entendés? Ya, ahí está. Lo imprimen y la tarea está lista. Y los estudiantes, yo los pillé en el curso porque hacen trabajo y me di cuenta que de una semana para otra pasaban de redacción muy primitiva a una perfecta. ¿Entiendes? Y luego uno puede seguir enriqueciendo el resumen. ¿Entiendes? Esto es generativo. Ahora, esto es un sistema de codificación de símbolos. ¿Sí? No es realmente lenguaje, pero para el punto de vista práctico funciona. Ya. Ahora, pasemos a la... Bueno, hay algunas generalidades de este primer conversatorio porque es un tema complejo el cual hay que conversar permanentemente. Algo pasó aquí. Ya. Pongámonos de acuerdo en algo que estamos todos de acuerdo, pero digámonos en palabras. Okay. Ya. La IA es la capacidad de un sistema computacional para simular tareas cognitivas, no es que las haga. Es un sistema de combinar signos de manera lógica y permite hacer cosas que antes pensábamos que eran de los seres humanos, razonar lógicamente, aprender de la experiencia, identificar patrones es la tarea fundamental que hace la IA. Y usar creativamente, entre comillas, el idioma. Busca palabras, identifica frases, resume documentos, redacta textos a partir de palabras claves. Yo lo hice, no, por razón de tiempo no lo voy a hacer, pero usted puede, hizo un documento que decía glicemia, insulina, resumen de la regulación de la glicemia en el ser humano. Sale un documento de nivel básico que es bastante, decía cosas correctas, ¿entiendes? Ahora, el poder está determinado por quienes crean la IA, que son solamente empresas privadas. Ese es otro asunto. Es primera vez que hay un poder global que no depende de ningún país ni de ningún estado. Aquí son empresas privadas que no tienen control de los sistemas legislativos y éticos de los países, ¿entiendes? Y estas empresas tienen más poder económico que la gran mayoría de los países del mundo. ¿Por qué es posible? Porque estos sistemas, ahora el hardware, permite procesar una enorme cantidad de datos y a una gran velocidad, que antes no se podía hacer. ¿Bien? Ahora, esto, por supuesto, ustedes ya saben todo el problema que está con la cantidad de energía que ocupan y la temperatura que generan. Por eso que hay una discusión dónde se instalan estos centros que alimentan con energía estos sistemas. Lo que hace distinto a este hardware, diferente a mi computador, por ejemplo, es que el volumen de información es estratosférico y la velocidad de procesamiento. Las propiedades.
de la IA, simula tareas cognitivas propias del ser humano. ¿Entiendes? Casi todas. Segundo, es sencilla, está hecha para que el usuario común y corriente, o sea, el consumidor, la pueda usar, porque esto es un negocio. Ya está la IA en todos los celulares del mundo y en todos los computadores. ¿Entiendes? Esto se hace por negocio, no por filantropía y otras cosas. Tercero, es intrusiva, está en todos los artefactos electrónicos que nosotros tenemos. Hasta hoy en día hay aspiradoras que tienen inteligencia artificial. Pueden regular la velocidad y tipo de flujo de acuerdo a la basura y mugre que encuentran en el piso. Si es restaurante, lo mismo que hacer casa. Cuarto, puede ser institucional y personal. Las instituciones la usan. Hoy en día ya en algunos malls de Santiago hay sistemas que lo graban a uno y permiten identificar a los ladrones. Alto Las Condes. Entonces, ese uso, ustedes saben que de ahí a uso indebido hay un paso muy pequeño. La universidad podría usarla para controlar, ahora que están eso de controlar los académicos para que cumplan sus tareas, grabando las patentes de los autos que salen, eso es plenamente posible. El uso personal es un poco distinto y es el uso que a nosotros nos concierne desde el punto de vista, por ahora, de los académicos y los estudiantes. Es una tecnología, no tiene sesgo ideológico, esto es importante, pero se pueden programar los sesgos. Evidentemente que sí, una persona de una corriente política determinada puede programar respuestas distintas a otras, o racista, puede excluir, ¿entiendes? En ese sentido no es buena ni mala. La gente se equivoca a sentirse amenazada por la tecnología, hay que sentirse amenazado por quienes usan la tecnología, y eso es muy distinto en términos de qué vamos a hacer. No hace a la gente más o menos inteligente, ya está archidemostrado que la gente que no es inteligente no puede usarla adecuadamente. Porque si usted quiere hacer un estudiar algo de fisiología con esto, tiene que saber fisiología. No va a poder usarla adecuadamente si no sabe. ¿Entiende? Entonces los riesgos y virtudes descansan en la gente que la usa. Mucho de la discusión de la IA se da en el público general que tiene en la mente las películas como Terminator, entonces se imagina la IA como algo súper poderoso que hace lo que quiere, y no, uno programa lo que puede hacer. Y a nivel de usuario, uno lo usa como quiere usarla. ¿Entiendes? Otras propiedades. Están todos los artefactos y personas que usan comunicaciones digitales. Es irrenunciable. No hay, en este momento no hay ninguna tecnología digital disponible para el consumidor que no tenga esto metido en su sistema operativo. Así que eso debe ser como antes, que yo tuve algunos profesores cuando yo fui testigo de eso, que la entrada de los computadores, ¿eh? Hay profesores que murieron con la máquina de escribir. No, yo me resisto a usarlo. Esto ya no es posible, a menos que ustedes vayan a una isla y no usen nada digital. O sea, estamos, tercero, obligados a aprender a usarla. No podemos renunciar a las tecnologías digitales en la universidad. Eso no se me ocurre, a menos que fueran escultores, profesores de escultura, pero el cuarto punto es muy importante y que todavía no tiene solución, que es una tecnología global privada. No está sujeta a regulaciones de Naciones Unidas ni de congresos, y son de un poder cósmico realmente. Si ustedes miran las cifras de dinero que manejan, son mayores que las que maneja Chile, como país completo. Y tiene contratado a las mentes más brillantes en programación, porque son sistemas de computación. Hay miles de empresas de estas. Parece increíble, pero sí, porque también hay empresas muy pequeñas que están trabajando en IA para nichos específicos. Las empresas en rojo son empresas chinas, una de las más importantes es Huawei, les digo, y la otra son empresas, digamos, occidentales, que Microsoft y Apple tienen el sistema activo de los computadores del mundo. No hay ningún país que sea dueño de esto. La bioética de la IA. Bueno, en nosotros, la bioética, nosotros tenemos autonomía ética en los pocos países democráticos que quedan en el mundo, ¿entiendes? No son la mayoría. Entonces, ¿cómo vamos a construir la ética? Tenemos que delegar entre nosotros, de la única manera. Y no hay nadie capacitado entre nosotros para que haya una especie de supercomité que dicte un reglamento de ética. Porque la bioética de la experimentación se desarrolló durante varias décadas, la hicimos seres humanos, y eso está establecido, ya no es tema de duda y consulta, ya nadie duda. Bueno, cuando empezó la bioética, nosotros, Jaime, cuando estamos en la universidad no había, y salimos y había en comités. Y hubo una pelea
en los pasillos. Yo fui testigo de unos profesores míos que estarían en el pasillo. En ese tiempo los profes eran como dioses, ya no ya. Por los pasillos. ¿Y quién se mete esa? Tal por cual, así le dijeron. La esposa de Neves Santelice está encargada de regular la ética de los ratones. Fue una cosa de telenovela. Ustedes no saben, incompetentes, yo soy un gran científico, experto en espermia. Pero como la plata manda, tuve que obedecer. Bueno, esta bioética es distinta. Y yo creo que en nuestro medio, en nuestra sociedad, la única manera de construir esto es mediante el diálogo. ¿Entiendes? ¿Entre quiénes? Es de toda la comunidad. Porque afecta el trabajo de todos los estamentos de la universidad. No solamente los docentes investigadores, ciertamente los estudiantes administrativos, profesionales, personas de servicio. Los van a controlar de esa manera, por ejemplo. ¿Hasta qué punto va a ser intrusivo o no? Segundo, si nosotros usamos inteligencia artificial exclusivamente, ¿qué va a pensar el resto de lo que hacemos nosotros? Y dependemos de su colaboración. Recuérdense que el mundo académico es la minoría y la mayoría puede paralizar la universidad. Así que aunque fuera por eso solo hecho, yo creo que tenemos que conversar esto de manera multiestamental. Pasa que esa palabra les causa ataque de caspa a algunos. Entonces, bueno, los sistemas de uso gratis, masivos que hay entre nosotros, está Copilot, ChatGPT, Géminis, Windows 11 y Apple OS y los celulares. Esos son gratis y hacen más o menos lo mismo que los más sofisticados. Hasta el día de hoy no hay sistemas de IA desarrollados para nichos específicos, están en desarrollo, para uso clínico, de ingeniería, militar. Los drones que están en Ucrania tienen IA ya, pueden distinguir soldados de uno u otro bando, por ejemplo, y decidir qué arma usar de acuerdo al clima. O sea, eso es más sofisticado que un cohete que tira cosas de dinamita. Y ejemplos, bueno, ya les di un ejemplo, un resumen, y esto lo pueden hacer ustedes con el Windows, Copilot. Yo hice varios ensayos sobre temas, incluso que yo no podía calificar. Y eso es. Conclusiones. Déjenme ir abajo. ¿Cómo se va para abajo acá? Ya. Los sistemas de IA en general no garantizan la veracidad de la respuesta. No hay ningún sistema de IA validado. ¿Entiendes? Es muy difícil porque la respuesta puede dar un número casi infinito de respuestas. Los sistemas de búsqueda tradicionales estaban validados. Había expertos que habían dicho que esto era correcto. No hay ninguna seguridad de que los algoritmos que buscan patrones de lenguaje, que eso es lo que hace, vayan a hacer algo bien hecho. Entonces, una conclusión general de todo lo que he leído es que es un sistema muy bueno para gente que conoce de lo que está preguntando o haciendo. ¿Entiendes? Su uso adecuado y productivo no necesita conocimiento de programación. Está hecho para gente que no es programadora, porque el mercado es toda la gente. Si ustedes quieren hacer el sistema, es otra cosa, pero nosotros somos usuarios finales. Y todavía no, pero es cosa de tiempo para que las respuestas del IA general tengan nivel de experto. Hay gente evidentemente trabajando en eso ya. Bueno, eso es. Hay un trabajo que vi que esto se lleva estudiando hace mucho tiempo y lo que ha encontrado en China y en España es que los trabajos que hacen los estudiantes mejoran sus notas, pero les va peor en los exámenes orales. ¿Entiendes? Eso es algo predecible, ¿entiendes? Porque obviamente estudian menos. Bueno, eso es el tema. ¿Qué vamos a hacer con esta tecnología? Y qué es correcto hacer, qué no es correcto. Por supuesto, ustedes saben ya que han pillado una infinidad de artículos científicos escritos con esto, y los pillan porque todavía no son perfectos. Y hace poco hubo, en un sistema judicial, ahí tengo la referencia, castigaron a una abogada, la suspendieron 6 meses, creo que fue en Brasil, porque encontraron que había presentado escritos redactados con IA. Sin embargo, ella se defendió, esto es arbitrario, porque esto no ha sido legislado. Y parece que ganó. Pero claro, evidentemente uno puede aplicar una regla ad hoc a la medida de uno. Preguntas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que conversar de eso. Súper, súper. Oiga, entonces este es el conversatorio. Todos tenemos dudas, todos la hemos usado, todos de alguna manera sabemos algo del poder que tienen. ¿Cómo lo controlamos? A nivel de docente, y cómo
la denuncia que hemos tenido como investigadores. Busca la información, nos ayuda a escribir ciertos párrafos, los papers que son críticos. Pero vamos a aceptarla, porque uno podría decir la universidad dice que no va a aceptar esto, pero ¿cómo se puede controlar? Le ofrezco la palabra entonces. Yo tengo aquí. Allá. Le ofrezco la palabra. ¿Cuáles han sido nuestras experiencias con la inteligencia artificial en docencia? ¿Sí? Elías, qué bueno que... Abrimos el diálogo. Yo creo que hartas cosas han pasado, digamos, y creo que lo que sucede es que todos tenemos una confianza infinita en esta tecnología, pero en realidad el problema radica en que estas cosas son entrenadas por personas, y si tienen un sesgo, y uno lo nota como la manera en que escriben, las cosas que solicitan cuando o te dicen que tú estás haciendo, se está haciendo bien, son de parámetros de otras partes, no locales. Es un grave problema. Y con respecto a lo que pasa aquí en la universidad, yo creo que esto es como de haber sido en su época restringir las calculadoras. O sea, no se puede. Lo que sí, por ejemplo, hay algo que no hago en mis clases y son seminarios. Porque me recitan como loro más que las diapos, lo que le ponen el seminario a la inteligencia artificial, que lo responda. Eso, entonces, ¿qué es lo que hago? Que no les gusta, obviamente, que les paso el seminario ahí, pero igual con el teléfono empiezan a hacer las cosas. Entonces, es difícil, y yo creo que más que regular, como es enseñarle a usarlo, porque usar el chatbot, que es eso que está ahí, preguntarle eso, lo hace cualquier persona, incluso persona digamos, que no tiene preparación. Yo creo que hay que enseñarle a los cabros cómo funciona esto y qué es lo que pueden hacer más allá de poner un prompt, que en realidad ni siquiera saben hacer eso en muchos casos. Eso, no sé, yo creo que mi experiencia probablemente claro, la mayoría le... Sí, con respecto a eso, el problema que tengo yo es que... Perdón, ¿tú querías hacer algo? No, es que mi entrenamiento en el posgrado fue fundamentalmente escribir y usar el lenguaje, ¿entiendes? Hacer resúmenes de trabajos científicos, escribir ensayos, papers, y esa habilidad, hermana, es manejo del lenguaje. Entonces, yo me imagino si pasan 2 o 3 generaciones de gente que esencialmente no va a tener necesidad de escribir de forma creativa, ni de resumir. ¿Qué va a pasar con esa capacidad? Porque ahora, en un grupo grande de investigación hay gente que escribe bien y otro no, pero sí. Acá, sí. Oye, yo quería comentar que una de las cosas que por lo menos a mí me preocupa es algo que tú dijiste y que creo que no sé si todos estamos claros de eso. Esta es una tecnología que ya está instalada y no hay forma de volver hacia atrás. Y me preocupa cómo podemos incorporar este tipo de herramientas en nuestro quehacer. ¿Cómo se va a incorporar? Porque ahora la docencia tradicional ya está quedando muy atrás, colapsada, con estas nuevas herramientas que existen, que debiéramos pensar, y que pienso que la universidad debería tener una política clara respecto de cómo hacer uso de estas nuevas tecnologías, ajustar las mallas curriculares, las mismas asignaturas, porque creo que en un par de años más esto va a ser totalmente distinto a como lo estamos manejando ahora. Ya los seminarios, como decía el colega, prácticamente uno ve que no saca nada nuevo porque los estudiantes llegan con la información que sacan de internet y ni siquiera uno les pregunta y no saben lo que están diciendo muchas veces. Entonces hay que ajustar y tenemos que adaptar esta tecnología a nuestro quehacer. ¿Aló? Hola, sí. Gracias por esta oportunidad interesante, muy interesante el tema que se puso en este seminario, y gracias, Hugo, por la presentación. Yo creo que más que preocuparse de ir o pensar cómo esto va a impactar en lo que tiene que ver el tema de contenidos, en términos de exigencia de aprendizaje que nosotros le imprimimos a nuestras mallas curriculares o a los programas de estudio, es un desafío de cómo esta herramienta
de qué forma la incorporamos a los procesos de enseñanza y aprendizaje y de clases de laboratorio especialmente. Es una herramienta muy potente para usar en el laboratorio, en docencia de laboratorio. Una experiencia que cuento yo, lo que he hecho en los cursos que hago de físico-química. Yo usualmente antes a mis estudiantes siempre le daba tareas, seminarios, ensayos que hacer, y que eso significaba unas 3-4 décimas más en la prueba de turno de esos contenidos. Claro, y después con el tiempo me di cuenta de que todos estos trabajos y estas tareas venían hechas por IA, y que entonces ya dejaron de cumplir el objetivo para el cual fueron diseñadas. Entonces, ¿qué hice? Hice un ensayo hace un par de semestres atrás, el año pasado. Les di las tareas, pero les dije, ok, consulten 3 fuentes de IA distintas. Y ustedes actúen de editores. Y en varios casos se dieron cuenta que fuentes distintas le decían cosas muy distintas unas de otras, o algunas complementarias a otras, qué sé yo. Entonces, el aporte de ellos fue en trabajar, o sea, hacer las voces de editor de lo que estaban encontrando, y de acuerdo a una fuente tradicional como un texto de físico-química ya bien reputado, usarlo para discernir cuál de las fuentes de IA es la que estaba dándole la información más correcta, ¿ya? Por ejemplo. Por otra parte, quería preguntarle a Hugo, por el tema de la bioética, porque a mí de mi visión, la bioética va paralelo a los desafíos que le impone hoy día este concepto de los temas digitales. Porque estando o no estas grandes plataformas, la bioética per se es una actividad que tiene que, o sea, no es una disciplina, ¿cierto? Es una disciplina y un imperativo que tiene que estar presente en toda investigación hoy día, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ves tú, en qué momento la IA va a necesariamente a cruzar fuertemente, ya en forma normal, ya ortogonal a los temas de bioética? Eso. Bueno, gracias por el testimonio de tus cursos del uso de la IA, que la escuchamos. En alguna parte leí eso, que uno se podía convertir en editor de fuente de información muy rápida, ¿entiendes? Nosotros que somos más antiguos hacíamos revisiones basadas en libros. Entonces era una cosa así. La IA no quiere que hablemos de... Ahí está, bueno. Mira, lamentablemente la bioética siempre va atrasada con todo tipo de desarrollo tecnológico. Y la ética en general es así, porque el ser humano, la gente que hace las innovaciones tecnológicas, científicas, no está ocupada de la ética. Tiene un afán por descubrir, por innovar cosas, son un tipo de mentalidad distinta. La gente preocupada de las cosas filosóficas está en carriles separados y siempre llega atrasada. Por ejemplo, la IA se usa de hace décadas para la cosa militar de inteligencia. Entonces, ¿qué quedó de la autonomía y la privacidad? Eso ya está obsoleto, no existe. En cualquier comunidad de Santiago hay una cantidad de cámaras que se entrometen en tu vida, lo que consideras privado antes. ¿A qué hora sales de tu casa? Usa el micrófono, Hugo, para que... O sea, está atrasada la ética, siempre ha estado atrasada. El concepto de privacidad de hoy en día, que yo aprendí hace décadas atrás, eso no es aplicable. De hecho, se impuso por la seguridad. Uno siempre ha sacrificado lo que llamamos los derechos de la persona. O sea, ¿cómo es posible que quede grabado en varias partes cuando entro o salgo de una tienda del mall? Eso hace 20 años atrás habría sido un delito. Ahora es normal. Ahora, los estudiantes están usando esto corrientemente, y muchos investigadores lo usan de buena fe. Entonces yo pregunto, necesitamos crear una ética para esto, y estamos atrasados. Lo que tú hiciste, yo creo, el paso que tuviste, eso está dando. Tú actúas como editor de texto, pero ¿y el trabajo de investigación que tú hacías a mano es necesario todavía? Capaz que no. Cuando nosotros estudiamos matemáticas,
Te aseguro que hoy en día hay profesores de los ramos de matemática que tienen menos habilidad que la que tenían los estudiantes hace 40 años atrás. Ya nadie puede hacer a mano los cálculos de los primeros satélites, los calculaba las trayectorias hacia la Luna y volvían. Lo hacía a mano. ¿Vieron la película? Computadora era el nombre por una secretaria de cálculos, que las miraban en menos. Lo consideraban que no era trabajo intelectual. Vean la película esa, Números ocultos, Hidden Figures. Ahí salen las últimas mujeres que hacían los cálculos más avanzados numéricos de la historia. ¿Entiendes? Y eran todas mujeres negras porque miraban en menos la profesión. Eso desapareció. Ahora las calculadoras lo hacen. Capaz que con el tiempo, los años que yo pasé aprendiendo a escribir, eso no hace necesario. Y entonces la ética también va cambiando y no existe, en ninguna parte se ha desarrollado una ética para esto. Va muy rápido. De hecho, ya está otro problema ético. ¿Qué pasa con el empleo? El año pasado, más de 100.000 puestos de trabajo se perdieron de programadores en estas mismas empresas. Fueron reemplazados por el sistema que ellos crearon. Gracias, Hugo, por motivar este conversatorio. ¿Ya? Conversamos poco aquí en la facultad. Bueno, primero, a ver, hablemos de experiencia. Yo he tratado de ver, primero asumir que todos los estudiantes van a usar inteligencia artificial. Entonces, bueno, la pregunta para mí correcta es cómo le saco provecho yo a eso. Ya. Entonces, primero en los cursos de fisiología yo les enseño a usar inteligencia artificial, primero que nada, porque no saben usarla, ¿ya? Pero eso pasa con todas las tecnologías digitales, uno asume que son nativos digitales y eso es mentira, ¿ya? Por otro lado, todos asumen que saben. Claro. Entonces, lo que ha sido muy valioso para mí, dentro de todas las herramientas que hay ahí, tú listaste, hay una que nos sale, que es de Google, que se llama el Notebook LM. ¿Ya? Que me permitió abordar la problemática más básica de todo, que es que lean del libro. Entonces, en el curso de fisiología yo les digo, lo que tienen que hacer es agarrar el capítulo del libro, subirlo a Notebook LM, y en el Notebook LM ustedes van a poder hacer un resumen del asunto, van a poder hacer preguntas para que les pregunte del capítulo, y van a hacer videos, qué sé yo, y yo, a partir de eso, yo voy a hacer preguntas de eso, ¿ya? Entonces, el problema que tenemos todavía con la inteligencia artificial, que a uno le gustaría hacer preguntas que pongan a prueba el pensamiento crítico de los estudiantes, ¿ya? En eso, la inteligencia artificial, como que yo diría que hasta el momento fracasa miserablemente, ¿ya? Y eso es bueno para nosotros porque significa que no nos van a sustituir. Pero eso es yo lo tomo que ese va a ser mi piso ahora. Mi pienso es que yo ya les dije cómo hacerlo para tener algo tan básico como que lean del libro, ¿ya? Cosa que yo sé que no lo hacen, ¿ya? Entonces, ese es como el aspecto positivo. Ahora, otra cosa que viendo desde la perspectiva de la carrera, por ejemplo, de bioquímica, yo me siento cada vez más orgulloso de que la carrera de bioquímica mantiene su tesis experimental y con el énfasis de que sea original, porque si hay alguna parte en que nosotros tenemos la opción de subsanar problemas que se van a hacer más agudos con el uso de la inteligencia artificial, es en la tesis, porque particularmente en biología es una de las áreas que el experimento no va a ser sustituido por inteligencia artificial, ¿ya? A menos que trabaje en modelamiento a partir de bases de datos, de genes o cosas así. Pero al menos la biología que nosotros hacemos en el laboratorio, el dato tienes que obtenerlo de ahí. Entonces, el uso de la inteligencia me ha hecho más valorar eso y poder volcarme más a preocuparme de los tesistas, porque ahí es el momento de enseñarles esta habilidad que se llama pensamiento crítico. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con la aseveración que hiciste en alguna de tus diapos respecto de que va a sustituir algunas funciones cognitivas, ¿ya?
Pensamiento crítico, el primer requisito para el pensamiento crítico es tener una base de conocimiento, ¿ya? Que nos libere, digamos, de la sobrecarga cognitiva en la memoria de trabajo, que no nos abrume y nos permita liberar esa memoria de trabajo con la cual nos enfrentamos a un problema, para echar mano de ese conocimiento que ahora está en la memoria de largo plazo. Claro. Eso es lo típico de Claro. ciencia cognitiva, de cómo afrontamos el aprendizaje de cosas nuevas. Por eso es que a nosotros nos enseñaron a aprendernos las tablas de memoria para liberarnos del trabajo de hacer el cálculo y hacerlo de manera automática para poder hacer otras cosas. Entonces, ese es el problema que tenemos ahora desde mi perspectiva con la inteligencia artificial, que esa memoria de trabajo, digamos, de cosas que deberíamos, que antes las automatizábamos, ahora no están siendo automatizadas. Y les genera una sobrecarga cognitiva a los estudiantes a la hora de enfrentar problemas reales. Pero eso empezó antes que esto, ¿no? En realidad, yo veo que el uso del lenguaje para los estudiantes hace años que lo veo que es muy rudimentario. O sea, ¿bien? Entonces, lo que a mí, lo que preocupa no a mí, a mucha gente, es que el pensamiento científico ocurre con el lenguaje. ¿Entiendes? El lenguaje y de alto nivel, no es el lenguaje primitivo. Sin lenguaje, sin idioma, no hay pensamiento. No hay proyecto científico, no hay nada. ¿Entiendes? Si al final el lenguaje es la herramienta más poderosa del laboratorio. ¿Entiendes? Entonces, con esto, ¿qué predicción podemos hacer? ¿Qué va a pasar? Resumir un libro es una tarea cognitiva superior. Un escenario para mí de dantesco. Pasan 10 años, salen científicos que nunca han leído un libro completo. ¿Entiendes? Es un mundo distinto al que conocemos nosotros. Yo nunca he escuchado científicos destacados que no tengan uso sofisticado del lenguaje. Cuando uno planifica los experimentos, está hablando con palabras. Entonces, cuando miro trabajo hecho por estudiantes de carreras complicadas como bioquímica, ¿entiendes? De repente uno de cosas que es un lenguaje de escuela primaria. No son capaces de escribir un paso práctico sencillísimo, menos van a ser capaces de concebir una pregunta científica y cómo responderla experimentalmente y comunicarla en un congreso de expertos. ¿Entiendes? Esa es la pregunta que tengo yo. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Lo va a reemplazar totalmente? No. Bueno, yo creo que la solución no es volver atrás. No, sí, pero es que mira, ese tipo de razonamiento, cuando uno lleva las cosas al extremo ridículo, no llega a soluciones. Nadie está diciendo eso. Nunca se va a poder volver atrás porque eso es lógicamente imposible. ¿Entiendes? Es que hacemos con esto. ¿Sí? Es una pregunta, yo no tengo respuesta. Bueno, yo tengo esa pregunta abierta también, y lo que tenemos que empezar a probar cosas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que han dicho los colegas me parece bien eso de llegar con un trabajo y que sobre lo mismo hagan cosas, pero lo importante para uno de transmitirle como docente es capaz de modelar qué es el proceso que queremos que ellos hagan. En derecho, esto se controla de la siguiente manera. Todos los exámenes son orales y personales, porque tiene que llegar a la Corte Suprema y entonces, yo creo que un escenario posible es que al final las evaluaciones sean todas presenciales y verbales y orales. ¿Bien? ¿Bien? Volver a la vieja escuela, digamos, de los exámenes orales. Claro. Hágalo. Sí. Un poco jugando, Hugo, con el debido respeto también de la comunidad. ¿Y qué pasa esto? ¿Cuál es el tema? Se descubrió, se inventó el fuego y no se quemó el mundo. Se encontró que había un continente más allá del Atlántico, claro. Y no cambió el universo. Claro. Y dejemos fluir esto. ¿Qué pasaría? Bueno, esas cosas pasan. Yo tengo una postura bien nihilista porque aún sin inteligencia artificial tenemos un problema humano que tiene que ver con la humanidad en realidad, no con lo humano, con la humanidad. Y es que cuando uno ve que los estudiantes llegan a la Universidad de Santiago con las condiciones precarias de formación,
se queda pasmado, pero se pone tal vez el desafío de imprimirle más, darle formación, pero cuando ve que esto pasa en todas las universidades, no solamente en Chile, sino en toda Latinoamérica, el problema se te escapa de las manos. Entonces, no sé si este sea un problema. Por lo demás, aquí está el profesor Caroli, que dijo una frase muy importante, muy interesante la otra vez. Dijo algo así como: yo juego, o yo supongo que enseño y asumo que aprenden. Algo así. Yo asumo esa frase también, porque sin inteligencia artificial no estoy seguro que los muchachos sean competentes, los formamos de manera competente y no pasa nada. El profesor Caroli fue aludido directamente. Yo les voy a contar una experiencia mía. Hace como 10 años atrás, yo participé en un curso acá, esos cursos extracurriculares, que eran ofrecidos a docentes en ciencia. Y era una complementación que les daba un diploma, ¿no? Entonces, yo creo que yo participaba de esos cursos y yo les ofrecía una cosa que se podría llamar de filosofía de la ciencia, una cosa más o menos general, así, ¿no? Abordaba muchos temas y al final yo les decía: mira, como única evaluación yo les pido que me escriban un ensayo, cualquier tema que quieran. Si quieren hablar de Colo-Colo, bien. Si quieren hablar, qué sé yo, de la tirana, que hablen de la tirana, lo que quieran. Pero lo único que quiero es que ustedes escriban alguna cosa que sea consistente y yo evalúe la manera como presentan sus ideas. Nada más que eso. Y al hacer la corrección de los ensayos, yo encontré un ensayo que estaba muy bien escrito. Entonces yo lo encontré tan bien escrito que copié las primeras frases y la ingresé en el sistema y me salió todo el texto, copy-paste. Entonces yo llamé al muchacho, que ya, fíjense, ya era un profesor de la enseñanza secundaria en ciencia. Y le dije: mira, yo te voy a reprobar en esa disciplina, porque lo que tú hiciste es un crimen. Usted está copiando una cosa de otra persona y está diciendo que es suya. Eso es una impostura y no es ético, y por lo tanto lo voy a reprobar. Y él me dijo: profesor, usted es la primera persona que me dice que eso es una cosa censurable. Yo no tenía idea que eso era malo. Entonces lloró y pidió que yo le aprobara porque necesitaba el último año, el último semestre, y eso le iba a retrasar su graduación, qué sé yo. Yo entonces, por decirle algo, dije: entonces cópiame 100 veces la frase, no debo copiar de internet, no sé cuánto. Me trae eso y yo le doy la nota mínima para aprobar. Pero esa cosa me quedó. O sea, realmente el tema es mucho más hondo que eso. Porque si eso hace 10 años atrás lo utilizaban con copy-paste, hoy día mucho más fácil. Mire, en realidad... Tenemos colegas que hacen eso a todo el nivel del mundo. Bueno. En las revistas le dicen: usted tiene que decir si ese trabajo que usted envió es hecho por usted o fue copiado o obtenido de inteligencia artificial. Tiene que firmar abajo: yo juro que yo no utilicé la inteligencia artificial para hacer eso. O tiene que decir la fuente donde lo sacó. Claro. Claro. Y muchos no la dicen. Bueno, ese punto es bien importante. Entonces el tema es mucho más complicado que No, eso. mire, el tema es más antiguo, no es más complicado. Es más hondo. En el sentido que la gente honesta va a ser honesta con o sin IA, y la gente es honesta también, ¿entiendes? Entonces aquí vamos a un punto que alguien mencionó. Capaz que es probable que necesitemos una guía, no digo, de una pauta ética con recomendaciones y sugerencias, porque mire, yo acabo de terminar un libro que va a financiar la Fundación Hugo Cárdenas para Avance de la Ciencia, porque
la universidad no consiguió que financie mi libro. ¿Ya? Y la segunda página dice, este texto no se escribió con tales herramientas. ¿Ya? Yo creo que eso hay que decirlo, ¿entiendes? Porque la IA no inventa la deshonestidad. Yo creo que es un universo nuevo en el cual a veces para muchas personas es difícil saber o darse cuenta que es correcto o que es incorrecto. ¿Entiendes? Sí, Luis Constantín tiene. El punto que tocaron es sumamente interesante porque en el fondo yo hace muy poco estoy usando la IA y lo estoy usando bastante, pero claro, tú me dices qué es aceptable y qué no, porque si yo le digo a la IA, hazme un paper, la IA no me va a hacer un paper, y si lo hace, lo va a hacer, o sea, de muy mala calidad. Ahora, ¿qué es lo que uno puede hacer? Es decir, redacta un párrafo y le dice a la IA, mejórame el inglés, mejórame la redacción. ¿Eso es censurable o no es censurable? Y si yo voy haciendo eso en todos los párrafos y le voy diciendo que después que termine el texto completo y yo lo encuentro que está bien, le digo, bueno, ¿por qué no me lo evalúa? Ve si hay alguna incongruencia dentro del texto y me lo va haciendo y lo voy arreglando. ¿Eso es censurable o no es censurable? Porque es mi trabajo, pero la guía me está acompañando a mí. No le estoy diciendo que me haga el paper, porque la IA no puede hacer el paper. Por mucho que yo, hasta el momento, es muy difícil que me haga un paper como la gente que sea aprobable en una revista Q1, qué sé yo, con una buena indexación. Por lo tanto, es difícil hasta donde uno se frena. Lo mismo está ocurriendo con el Fondes o con cualquier proyecto. Yo le digo a la IA, dame una idea brillante, la IA no me va a dar una idea brillante. Ahora, sí me puede evaluar algunas ideas que yo le doy y que me diga, mira, esto está como hecho, esto no, esto es más nuevo, etcétera. Pero me puede ir guiando, pero no va a ser capaz de escribirme un proyecto completo. Tengo que ir yo con la idea, tengo que ir yo detrás. Entonces, claro, mientras uno la use y todavía como apoyo, yo creo que es factible usarla. Ahora, con respecto a lo de los alumnos, que es otro tema distinto, el problema yo creo que es más grave, porque hay mucha gente que ni siquiera sabe usar la IA, y lo más terrible es que cuando la usa ni siquiera es capaz de leer lo que la IA produjo o entender lo que la IA produjo. Y eso sí que es grave, porque no sabe lo que está haciendo. De hecho, la IA la puede usar cualquier persona. Me dijo, chico, bueno, la IA la maneja al revés y al derecho, y hace canciones y fotos y dibujos, y lo que le pidáis, él lo hace, pero rapidísimo con IA, y tiene 8 años. Pero claro, él lo hace a su nivel con las cosas que él maneja. Pero los chicos de la universidad tienen tienen los libros en PDF, tienen las clases. Si uno quiere una clase cardiovascular, hay 50 clases de cardiovascular en YouTube donde las pueden ver y donde las pueden aprender. PDF, PPT, ¿para qué decirte la cantidad de PPTs que hay en el sistema? Le pueden pedir a la IA, como decía Carlos, que meterle libros completos, y que le haga resúmenes. Pero si los cabros no quieren estudiar, no van a estudiar. Y eso es lo que pasa. Los cabros no estudian a pesar que tienen toda esa cantidad de recursos. O sea, no quiero decir todo. La verdad es que siempre los cursos tienen grupo. Tienen un grupo que es muy bueno y que no importa la situación, siempre se van a destacar. Y tiene un grupo que es muy malo, que aunque tenga toda la IA y todas las herramientas, simplemente por flojera, o sea, con decirte, el Alejandro había grupos ¿qué les pasaba las preguntas? Había chicos que reprobaban con las preguntas de la prueba, pasaba una semana antes. Es decir, ahí uno se da cuenta que los alumnos tienen de todo y uno tiene que aprender a convivir con gente que realmente son buenos y tiene que dedicarle la mayor cantidad de esfuerzo posible, y a aquellos que en realidad lo único que buscan es buscar la forma choca de pasar, eso ya es más complejo de manejar. Oye, qué interesante, porque me gustaría comentarios acerca del uso de la inteligencia para que nos corrija el idioma de lo que estamos haciendo, que sería equivalente a sentarse con una persona experta en el idioma que nos redacte el texto de una manera más mejor. Sí, Elías, entonces ahí necesitamos tu palabra.
Yo les cobro barato. O sea, No, yo sí, creo que la conversación, disculpa Hugo, que ha estado como vista desde la perspectiva de nosotros. Y esto va a sonar ofensivo para todos nosotros, porque nosotros ya estamos viejos. El mundo que está recibiendo los niños, los jóvenes, es totalmente distinto. Y yo creo que aquí el problema más grande que viene en el sistema educativo general es si nosotros estamos preparando a los chicos para el mundo laboral que está ya en estos momentos, digamos, no sé si naciendo o ya debe ser como de 4 años de edad. ¿Los estamos preparando? Yo me declaro un poco más conocedor profundo de la inteligencia artificial, de cómo funciona, ¿ya? No la uso tanto para leceras, la uso más para análisis y cosas así. Pero hay mucha gente que solo conoce, y colegas incluso, la inteligencia artificial desde el punto del chatbot, que es ChatGPT. Eso lo hace cualquiera, vuelvo a insistir, y eso no es saber inteligencia artificial bajo ningún concepto. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a enseñar a los chicos inteligencia artificial si ni siquiera nosotros tenemos idea de qué se trata? Porque aquí quizás va a sonar un poco pretencioso lo que voy a decir, pero en realidad todos estamos confiando ciegamente en esta tecnología. Y esta tecnología está hecha por humanos, es imperfecta, está entrenada, perdón lo que voy a decir, pero por gente subpagada en Asia Central y Asia Pacífico, casi nivel esclavitud, y por nosotros mismos, que le vamos entregando datos, y que tiene un sesgo. O sea, hay una escritora, que es una, digamos, doctora en ética de la inteligencia artificial, que trabajaba en Google y fue despedida hace como 7 años atrás, porque ella quería ponerle límites a esto, y que ha dicho un montón de veces, no hay ética en la inteligencia artificial. La gente que lo programa es una persona blanca, del estrato socioeconómico alto, y que pone el algoritmo, que es una función lineal, si lo quieren saber. Y si tienen harta plata, es una función no lineal. La pregunta es, ¿el pensamiento de nosotros es lineal? ¿Se puede modelar de esa manera? Porque si es así, o sea, yo creo que todos nosotros estamos confiando ciegamente en la inteligencia artificial, y eso va a producir, o está produciendo algo que ya varias personas han dicho. En la ciencia está uniformando. La gente, como pone lo que decía Luis, que le critiquen el paper, que le critiquen el proyecto, claro, está entrenado de una manera, así tienes que, le escribió el programador, se revisa un proyecto, y todos estamos escribiendo los papers o los proyectos con las críticas que da ese sistema. Eso coarta la creatividad. Eso. ¿Me da un momento? Simplemente decir que hay problemas éticos en la humanidad y en nuestra sociedad que son más profundos que este. Y esta es una manifestación nomás. Luis Contandil plantea que usa la inteligencia artificial para traducir, por ejemplo. Pero yo digo, ¿por qué hay que escribir en inglés? En Chile tenemos investigadores, muy pocos científicos. Nos arrogamos ese título, que hacemos ciencia, pero en realidad lo que estamos haciendo es parte de un engranaje global de recursos y sin un sentido claro de humanidad, sin un sentido claro de aporte. Entonces, a mí me parece que hay otros problemas que subyacen a esto, y esta es una manifestación de aquellos problemas de desigualdad. Los muchachos que llegan a la Universidad de Santiago llegan con un déficit educacional tremendo. ¿Por qué hemos de limitarlos? A lo mejor la inteligencia artificial para ellos resulta ser potenciadora, como a Luis le ha con el inglés. Porque el sistema, y lo hemos aceptado así, esta Matrix, o no sé, el mundo de una película, Truman, el mundo de Truman. Aceptamos el mundo como viene. Yo digo no, podemos modificarlo. Y en ese sentido, creo que hay que dejar esto. Sí, eso. Gracias. Yo quisiera aprovechar la expresión del colega para formular una propuesta concreta acá, ¿no? Porque yo soy un
un usuario de la inteligencia. La uso poco, pero tengo conciencia de mi ignorancia sobre ese tema. He tratado de buscar en Internet clases, explicaciones, desde cómo funciona la red neuronal, cómo se llega a descifrar un texto, pero no es fácil. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer acá, utilizando, por ejemplo, el marco de los seminarios, y organizar una serie de seminarios de personas que tengan un poco más de información que nosotros, por ejemplo, en su caso, que nos guíen desde lo más básico. ¿Cómo funciona esa cuestión? ¿Cuáles son los principios básicos? ¿Cómo se estructura eso? Para que entendamos cómo se hace eso realmente. Hasta las consecuencias más finales. ¿Quiénes están alimentando el sistema? ¿Cómo el sistema se mantiene? ¿Quiénes son los explotados, como dijo usted, que están ahí trabajando como esclavos para alimentar ese gigante, ese pulpo? Porque es un pulpo universal. Porque la verdad es que yo no creo que sea una excepción acá. Nosotros somos todos ignorantes en el tema. Entonces es muy difícil impartir conocimiento, hablar de ética con nuestros alumnos, si nosotros mismos no entendemos de qué estamos hablando. Y a mí me gustaría mucho tener acceso a una serie de palestras, de presentaciones acá, de personas que entiendan más que yo, que me expliquen como ignorante desde el comienzo, ¿no? La teoría de la información, la cosa del Shannon, esa cuestión del logaritmo, todo eso, hasta llegar ahí a la red neuronal y cómo estamos ahora, qué hacen esas grandes empresas, hacia dónde caminan y qué significa eso realmente para nosotros, porque es una cuestión mucho, mucho más integral de lo que estamos viviendo, ¿ya? Yo le menciono, por ejemplo, una cosa colateral. Por ejemplo, no sé si ustedes leyeron hace poco el TIL, el tipo de Palantir, fue invitado a venir a Buenos Aires, a establecerse en Buenos Aires, y Milei le decía, mira, tenemos que darle libertad a la inteligencia para ser utilizada. Entonces, nosotros podríamos ser el primer país del mundo a crear la personalidad jurídica para una empresa dirigida por la inteligencia artificial. Ahora, imagínense lo que sería eso, que ya fue advertido. Significa que una empresa dirigida por una inteligencia artificial tiene ingreso en el mercado y maneja la economía según sus propios criterios, según su propia ética. O falta de ética, porque el sistema... ¿Cuáles son las consecuencias sociales de una cosa así? Son espantosas. Mira, son espantosas. Y eso está aquí a puertas. Está Tila aquí en Buenos Aires hablando con Milei, ahora. Sí, pero mira, en este momento... Entonces, oye, es una cosa espantosa. Volviendo al tema entonces, yo vuelvo a insistir, si el profesor pudiera entrar en contacto con personas que estuvieran interesadas en dar un ciclo de palestras sobre temas como eso, desde el comienzo, explicarnos cómo funciona la cosa, hasta las consecuencias finales de eso. Estaríamos mucho más preparados para... Mira, hay una cosa que dijo nuestro colega Colo que tiene que ver con lo tuyo. Yo creo que este es un fenómeno que para entenderlo hay que buscar información en la Internet, porque la información importante no se entrega voluntariamente y fácilmente. ¿Entiendes? Lo que decía el doctor Castro es muy cierto. Aquí eso tiene que ver con problemas más globales de poder, de dominación, de colonización intelectual y científica. ¿Entiendes? Nosotros estamos colonizados completamente por la ciencia de Estados Unidos, el 90%, 10% europea. ¿Entiendes? Nuestros colegas en la Sociedad de Fisiología hablan en inglés. Los mensajes corrientes a los estudiantes. O sea, el nivel de desprecio por nuestro propio idioma está metido ya, se metió en nuestra estructura, ¿te fijas? Tiene que ver con el poder, quién la maneja. Las preguntas tuyas están en la Internet. Las empresas importantes son todas norteamericanas y en segundo lugar chinas. 5 dueños que hacen lo que quieren. Uno sabiendo eso ya no puede confiar ciegamente en la idea, que yo no confío ciegamente en esto. Es parte de un sistema de conocimiento global que se nos impuso. ¿Entiendes? Ahora, ¿podemos usarlo? Tenemos que definir la regla del juego. Ahora, esto tiene una potencialidad democratizadora, si está al alcance de todos, porque es barato, como lo tuvo la Internet.
La Internet le inventó el capitalismo duro. Fue fantástico. Las comunicaciones, si hubieran existido la Internet en tiempo de la dictadura militar latinoamericana, se hubieran controlado mucho más que lo que hicieron. Porque esta información es gratis. Cualquier persona en el Himalaya o en Iquique puede mandar con un celular de 20.000 pesos información urbi et orbi. Eso es una cosa que es muy buena. Puede pasar lo mismo con esta herramienta, pero yo creo que estamos en pañales estos días acerca de cómo usarla, de cómo evaluar la información, de dónde viene, ¿te fijas? Sí, yo quisiera, yo quisiera recoger la inquietud del profesor Caroli y quizás plantear la idea que pudiéramos liderar como una facultad de ciencias la discusión de este tema más amplio en el ámbito de la propia universidad, entre científicos y después con escuelas profesionales que probablemente van a tener otro nivel de problemas. El colega atrás que no hablaba nada. Sí. No, sé que hay... Es un buen conversatorio. Está... ¿Alguien levantó la mano antes que yo? Quisiera decir que estoy preocupado también por esto que comunica un poco la inteligencia artificial, que un poco lo que se viene hace la última década, que mirando un vídeo en YouTube se puede hacer todo. Entonces ahora vamos perdiendo estudiantes, porque los estudiantes creen que no es necesario estudiar, porque pueden descubrir todo con la inteligencia artificial. Sí, yo creo que hay un problema de comunicación acá desde la universidad. Deberían decir algo inteligente, como vengan a estudiar a la universidad, porque no es la verdad, no es true que tú mira en la inteligencia artificial puede hacer las cosas. Esto es mentira. Entonces deberíamos enseñar esto también. Esto es algo que me preocupa bastante, porque no quiero encontrarme un día que estoy medio muriéndome en el piso y llega uno que se lee una instrucción y me hace un corte acá que piensa que no estoy respirando, porque esto es lo que va a pasar pronto. Entonces habría que descubrir una forma de comunicación también. En relación a lo último que se conversó, me gustó mucho el enfoque del profesor Caroli, porque ¿dónde está la atención en las universidades ahora? Que es una misma atención que estamos viviendo ahora en las evaluaciones y en la evaluación de los productos que ahora nos lo está generando el estudiante y lo está generando la inteligencia artificial. Entonces nosotros deberíamos ir un poco más allá. Entonces, por ejemplo, hablando de cosas de no inteligencia artificial, la semana pasada tuve un seminario con estudiantes de doctorado, típico seminario del paper. ¿Ya? Entonces yo quise sacarle un poco más de la típica cosa de que ya, preséntame tú la figura 1, tú la figura 2, ya que es lo típico que uno hace, que tiene el valor que uno rescata, digamos, para entrar de lleno en los métodos, en las conclusiones de esas cosas. Pero yo lo llevé como introducción a hacer el ejercicio, a modelar el ejercicio. Quien no está, Sergio, se fue para recalcar la palabra modelar, que en docencia, pedagogía tiene todo un significado. Que, bueno, ¿por qué el autor le puso este título? ¿Ya? Porque el título, se notaba que el autor le había pensado mucho el título y que no era simplemente un reflejo de los resultados que habían en el paper. Ese es el primer ejercicio que vale la pena repetir con los estudiantes. Segundo ejercicio que vale la pena repetir con los estudiantes. A ver, aquí está el resumen súper clarito del paper. Bueno, hagamos un dibujo, un esquema que se entienda visualmente qué quiso decir el autor con el resumen del paper. Un graphical abstract un poco más detallado porque uno a veces en los graphical abstract no pone como las relaciones tipo flujograma de las cosas, porque si no sale muy grande. Este es un poquito más grande. Y fíjate que ese ejercicio que yo lo hice en posgrado y que en realidad valdría la pena repetirlo en pregrado, tiene el valor de rescatar precisamente eso, cómo enseñarles, abrirles el mundo interno que uno tiene, de cómo construir un pensamiento crítico en torno a algo, que no es simplemente el recitar el paper, sino que es una reflexión que ellos no tienen. Y como no lo tienen y no lo van a tener, uno tiene que enseñárselo. Y eso, me hago cargo de la crítica, uno ha dejado de hacerlo. Y ahora es el momento como de rescatarlo y dedicarle tiempo a eso. ¿Ya?
¿Saben? Les tengo una proposición así, porque esto obviamente que es un tema muy trascendente. ¿Por qué nos constituimos en un grupo de experimentador de IA en la facultad y compartimos experiencias regularmente? Tú tienes una experiencia muy interesante, yo creo que la encuentro tremendamente atractiva. Yo soy algunas cosas que no tengo, ¿sí? Pero todos estamos usando de alguna manera esto, en los papers, en los proyectos, y ya que llegamos acá tenemos más interés que el promedio que estamos todos ocupando muchas cosas. Podríamos juntarnos periódicamente como grupo semi-informal, grupo de IA de la facultad, para compartir experiencias que ya estamos usando, ¿entiendes? Y hacemos un evento así, una especie de encuentro en cada uno en 10 minutos, muestra lo que hizo, porque compartimos experiencias, eso nos va a enriquecer, ¿entiendes? Oye, Sí, también ¿sabes? vamos a, ojalá, nuestros personas que están en la docencia deberían de estar presentes aquí porque nos hace falta su input. Nosotros somos usuarios como científicos, pero Sí. los docentes de la facultad, yo encuentro que los echamos de menos, yo al menos. Claro, y incluso quizás hasta, ¿por qué no?, en algún momento incluir ciertos aspectos en el reglamento de estudio de la facultad respecto de ciertas salvaguardas que al final que podríamos consensuar de tal forma de que esa herramienta sirva para el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿ya? Y más que para usar atajos. El tema que tocó al principio el profesor Caroli, yo creo que es re interesante porque eso también impone un desafío ético respecto de la información que está en Internet. Porque muchas personas y fuentes dicen, no, si la información está en Internet, entonces es una información pública. Bueno, Es pública, claro, y cualquier persona entonces está disponible para cualquier persona que la puede usar, entonces no necesariamente después me tienen que acusar de que soy un impostor, porque esa información está disponible libremente. Entonces, ahí éticamente, ¿cierto? Hay un tema involucrado. Claro, exacto, el manejo de la fuente. Yo y saqué por esta eso idea que del mercurio, ¿te fijas? nosotros, y un poco en la segunda parte, digamos, de lo que propuso, de lo que comentó el profesor Caroli, nosotros ya lo tuvimos en nuestro país, que es la intención de incorporar en esa famosa ley de reconstrucción el tema de los derechos de autor, que iban a estar disponibles libremente para uso de inteligencia artificial. Claro. Afortunadamente parece que ese artículo finalmente se cayó. Claro, es que lo que pasa es que nosotros, déjame decirte, es que nosotros como científicos valoramos mucho la autoría de las ideas. ¿Te fijas? Ellos valoran ese mundo, el interés económico, que es un poco distinto. Yo creo que es mucho más grave atribuirse la autoría de una idea brillante que vender algo que yo no hice, o sea, no lo siento en nuestro universo que sea lo que le ponga. O sea, yo creo que en la ciencia la autoría, el derecho de autor es irrenunciable, porque nos califican por eso, ¿entiendes? Si yo tengo un paper y me paso por el titular y eso de que el paper no es idea mía, eso no está bien, ¿te fijas? La parte comercial es un poco distinta, porque la gente de comercio piensa que la oportunidad hay que aprovecharla y que la aprovechan más capaz, no es que sea vivo ni sea poco honesto. Claro, pero los papers, uno cuando se mete el paper y lo publica, le cede al editor, a la editorial, todos sus derechos. Claro, le cede, pero se reconoce el origen, ¿entiendes? Es distinto. Uno sabe de interés comercial, sí, pero no la autoría. De hecho, legalmente están obligados a decir que uno fue el autor de la idea que lo hizo millonario a ellos. Entonces uno queda como tonto para ese mundo. Claro. Pero esa es parte de la cosa de conversar, porque en la comunidad esto no se ha pensado. ¿Cómo llega ese conocimiento a las bases de datos de la IA? Bueno, ese es un tema, como decía antes, la ética siempre va atrasada. Porque pasó de hecho, ¿entiendes? Y de hecho, digamos, se impuso una... Mira, piensen que casi 100 años después de los primeros experimentos con seres humanos más horribles, la Nación Unida aprobó algo diciendo que eso está mal.
interesante y intercambiamos reflexiones y experiencias periódicamente. Rápidamente y capaz que no haya soluciones universales. ¿Entiendes? Yo creo que, mire, permitamos mandarle un correo a todos y empezamos a intercambiar ideas pensando que en un tiempo más nos vamos a juntar a compartir experiencias. Porque este es un tema complejo y tremendamente importante. ¿Qué va a hacer la universidad? Va a nombrar un grupo de expertos y que no va a funcionar. Porque nosotros, en nuestra labor cotidiana, cada clase estamos usando esto. Y las clases son diferentes en el arte, en humanidad, arquitectura, en biología. Que hay profesiones que son profesionales netamente, ¿entiendes? Donde el asunto de la autoría intelectual no tiene sentido, ¿entiendes? Y entonces ahí va a ser distinta la discusión. Yo creo que, si les parece, mandamos un correo a todos y nos juntamos, empezamos y ahí decidimos con el correo cómo vamos a seguir. ¿Cómo seguimos? Claro. Me parece interesante y relevante que pudiera verse este grupo IA, grupo de académicos IA, que se reúnan y vayan avanzando y avancemos en este tema. Empecemos tomando los correos y veamos lo que dice Marco, súper importante, capacitarnos en estas cosas, porque ya que somos los primeros, hay que saber algo más. A nivel de usuario final, tampoco lo mismo, pero no está de más saber un poco más de lo que estamos hablando, ¿te fijas? Y tú puedes conversar con este hombre que nos lleva a la delantera. Bueno, muchas pues. Espérate, pero creo que también hay que convocar, aparte de nuestras autoridades, los jefes de departamento, estuvo Lucho, pero se fue. ¿Cómo podríamos replantear la docencia usando a nuestro favor la inteligencia artificial y preparar a los chicos? Mira, Juan Pablo, eso va a venir de esta discusión, porque hay una variedad enorme de maneras de hacerlo. Yo lo que estoy haciendo es que la última evaluación hacen el trabajo escribiendo a mano en la sala de clase. ¿Te fijas? Se me ocurre que no manera, pero puede que hay maneras mejores o peores de hacerla, ¿te fijas? Y mis cursos son chicos, en un curso de química y farmacia con 120 alumnos, eso es más difícil. Bueno, pero queda abierto el tema para que sigamos Nos vemos en un mes discutiendo más. y veamos si se puede Gracias. organizar este equipo. Juan Pablo IA. va a poner el café y la galleta. Eso es lo de menos, sí. Oye, y los dejo invitados vamos a para el rifar el kilo próximo de miel. seminario que lo va a hacer Hugo en relación con un tema específico y puntual de la bioética. Así que Tengo muchas clase, gracias corto por para los venir y por la conversación. Le voy a hacer Vamos a llegar al buscar decano sí. los comentarios.